Hola chicos, ahora vamos nosotros a hablar de algo que se llama la reducción de las medidas magnéticas. Entonces, es algo muy parecido a lo que nosotros hacíamos en gravimetría, o sea, la lógica es muy parecida, en el sentido de que nosotros tenemos un dato, de un dato magnético que estamos tomando en algún punto en la superficie terrestre. Ese dato naturalmente tiene varias contribuciones, ¿no? Tiene el campo magnético terrestre, tiene el campo magnético, ese campo magnético terrestre naturalmente está sufriendo unos cambios debido a las rotaciones que hay por allá en el centro, en el núcleo de la Tierra, lo que hace que se produzcan algo que se llaman las variaciones seculares. Entonces, ese campo está cambiando en el tiempo, ¿no? A diferencia del campo gravimétrico, que el campo, en este caso el gravitatorio de nosotros, no cambia en el tiempo, nosotros lo asumimos que es constante. El campo magnético pues presenta unos cambios temporales y esos cambios temporales pueden ser de largo o de corto periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces nosotros llamamos lo que se llama, se denomina la variación secular y básicamente dice que esas variaciones seculares básicamente son unas variaciones que se dan del orden de las decenas de nanoteslas al año y que en algunos sitios puede alcanzar hasta 150 nanoteslas al año y de hasta 6 a 10 minutos por año para la declinación e inclinación. Recuerden que la inclinación y la declinación es un ángulo. Entonces nos está diciendo más o menos ese ángulo cómo está cambiando por año. Esta variación está relacionada con los procesos que dan origen al campo interno, es decir, estas variaciones se producen precisamente por unas cuestiones en el núcleo de la Tierra. Recuerden que en el núcleo nosotros tenemos básicamente hierro níquel en más de un 90% y básicamente allá ese núcleo está rotando y esas rotaciones de todo ese material generan un campo magnético a su alrededor. Ese es nuestro campo magnético terrestre. De esta forma, digamos, ese modelo, digamos, de suponer que este campo magnético está generando este campo terrestre, se puede aproximar al sistema de un dipolo magnético y más o menos se logra una reproducción un poco mayor al 90%. Es decir, que nosotros considerando que el centro es como si fuera una espira de corriente que genera un campo magnético, este modelo más o menos ajusta al 90% del campo magnético que conocemos hoy en día. Entonces, este campo magnético que nosotros llamamos variaciones seculares, ese campo magnético que tiene esas variaciones seculares, entonces ahí más o menos tenemos del orden más o menos de esas variaciones que pues naturalmente hay que tenerlas en consideración a la hora de hacer la reducción del dato magnético. Entonces tenemos también las variaciones periódicas con periodos de 12 horas, un día, 27 días, 6 meses y un año, originadas por el campo externo que puede llegar a tener valores de hasta 100 nanotelas. Entonces, naturalmente, hay ciertas variaciones que se producen por campos externos y que naturalmente, como su nombre lo dice, son variaciones de tipo periódico. Entonces, estas variaciones hay que considerarlas dentro de nuestro dato, dentro de nuestra reducción, porque naturalmente cuando nosotros medimos el dato, recuerden que es la superposición de todos los efectos de campo magnético que puedan haber en ese instante y en ese punto. Tenemos las variaciones no periódicas llamadas tormentas magnéticas con intensidades de hasta 500 nanoteslas, es decir, una tormenta magnética, pues fíjense ya el orden de la magnitud que nos está produciendo en el cambio de los datos, es decir, que si nosotros tomamos un dato cerca a un punto, digamos, o a un punto sobre la superficie donde vemos una tormenta eléctrica, naturalmente nuestro dato va a estar dopado de alguna forma por ese campo o por esa tormenta. Tenemos las pulsaciones magnéticas o variaciones de periodo muy corto y pequeña amplitud. Esas pulsaciones básicamente tienen que ver, por ejemplo, con el efecto también, no solamente, digamos, por ejemplo, cuando se produce, por ejemplo, una tormenta, un rayo, una descarga, eso produce unas pequeñas pulsaciones que el magnetómetro puede alcanzar a determinar, a medir. Entonces, naturalmente, son pulsos muy cortos, o sea, duran muy poco, pero pueden alcanzar a afectar nuestra medición. Entonces, cuando uno ve esas pequeñas amplitudes y que tienen un periodo muy corto, pues naturalmente nos toca tenerlas en consideración. Cuando uno toma esos datos en campo, naturalmente si uno ve, por ejemplo, una cerca, la cerca por procesos también digamos, de oxidación y demás, y por estar expuesta al medio ambiente, puede que se generen algunas corrientes naturales dentro de esas cercas, y el simple hecho que se genere una pequeña corriente, eso genera un campo magnético.
toca mirar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esas cercas o de esos cables de alta tensión, porque naturalmente ya si es un cable de alta tensión, pues sí ya nos puede generar un dato donde hay que hacerle una corrección precisamente por estar cerca a ese sistema eléctrico. Recuerden que el simple hecho de que sea un cable que tenga corriente ya genera un campo magnético. Entonces, hasta el momento, pues estas son como algunas de las reducciones que nosotros debemos tener en cuenta. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cómo se harían esas reducciones. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias.